Muy buenas tardes, buenos días. Hoy nos encontramos de nuevo en su programa Divergencia. Me acompaña Patricio Lima, yo soy Martín Ruiz, director de Consulta Tlaxcala, director de Consulta TV. Y hoy queremos platicar con ustedes, hacer un pequeño pero sustancioso análisis de los primeros 6 meses de la actual legislatura, Patricio. Una legislatura que yo creo que llegó con altas expectativas. No me refiero en materia de leyes o de grandes cambios, pero sí una legislatura en donde estaba depositada la confianza en de que iban a hacer cosas diferentes, de que los diputados iban a tener otro comportamiento y de que realmente los ciudadanos iban a ver en una figura tan desgastada como es los diputados, una figura de confianza, una figura de profesionalismo. Así es, Martín. Mira, el tema a mí me parece de lo más relevante para Tlaxcala por 2 o 3 motivos que voy a dar como parte introductoria y entrar a asuntos del por qué deja mucho que desear el trabajo en estos primeros 6 meses de la 63 legislatura, con una amplia mayoría de Morena, de sus aliados de Morena, PT y PES, y desde luego en un escenario muy diferente al de otras legislaturas, al menos las más recientes. Y los comentarios que voy a hacer introductorios de los 2 o 3 es con la finalidad de entrar, digamos, al fondo del asunto. Primero, el voto del 1 de julio del 2018 para renovar nuestro Congreso local fue un voto de castigo para los anteriores, fue un voto de rechazo brutal para los anteriores, sobre todo del PRI, del PAN, del PRD. Y ese voto de castigo para todos ellos, pues era un voto de confianza para los de Morena, para los diputados de Morena y sus aliados, para los aliados también de Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de nación de la Cuarta Transformación, en su proyecto de nación que pretende ser muy diferente a los anteriores, y yo diría que sí está siendo diferente, al menos en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo Federal en algunos casos. Pero en Tlaxcala, ese depositarle la confianza a esta coalición encabezada por Morena fue un primer, digamos, mensaje. Queremos en Tlaxcala diputados diferentes, de partidos diferentes y de una coalición que a nivel nacional encabeza López Obrador y su proyecto de nación. Segundo, queremos que ahora estén representado un Congreso con mayoría de mujeres. Así lo decidieron los partidos políticos y las coaliciones, y tenemos por primera vez en la historia una legislatura con 15 mujeres de un total de 25. Es decir, es una legislatura muy diferente también en su conformación de género. Y yo diría tercero, es un voto de castigo también para el gobierno estatal priista que no ha hecho bien las cosas y que pide un Congreso como contrapeso, un Congreso que sea parte de gobierno y de la toma de decisiones en Tlaxcala, pero hasta ahora no se ha visto. Entonces, esas 3, digamos, aspectos que comento rápidamente como parte introductoria de este tema, Martín, a mí me parece que deben ser el punto de partida. ¿Qué han hecho los diputados, las diputadas? Y mis comentarios, que van a ser contundentes, pero no ofensivos o descalificando per se o porque sí, tienen que ver con lo que voy a explicar más adelante. Entonces, no tiene que ver con asunto de género. Yo respeto absolutamente el liderazgo de las mujeres, lo he hecho durante muchos años en Tlaxcala y en cargos que he tenido, admiro mucho el trabajo de mujeres en Tlaxcala y en otras partes, y tengo un respeto enorme por la constancia, por el trabajo, por el tesón de muchas mujeres en Tlaxcala. Sin embargo, no he observado que esta mayoría de mujeres en nuestro Congreso local hagan una diferencia en relación con otras legislaturas que prácticamente dejaron a Tlaxcala en los peores papeles de legislaturas en los estados del país. Sí, y habría que precisar algunas cosas. No hay ninguna reforma trascendental. Qué bueno que ya entras o avanzada. Así es. En materia de fiscalización fueron tapadera, y me refiero, y me van a decir por qué, pues tapadera de la pasada legislatura. Así es. Simplemente existió la duda
o existía grandes interrogantes sobre cómo se gastaron los 25 millones de pesos para la remodelación del Congreso, y simplemente nadie dio explicación, nadie aclaró el asunto. Nadie explicó por qué Mariano dejó basificados, por qué Mariano dejó deudas a la Mariano González Aguirre. Sí, Mariano González Aguirre dejó deudas que no fueron reconocidas por la actual legislatura, y en fin, por ejemplo, han presentado iniciativas que han resultado un vil fracaso, Patricio. Me refiero a la iniciativa que presentaron para cambiar los tiempos de la presentación de las cuentas públicas. La intención de esta legislatura es que las cuentas públicas se presentaran mensualmente y no se presentaran de manera trimestral como viene sucediendo actualmente. Fue un fracaso. También presentaron la iniciativa de ley de austeridad, que ya lo comentamos la otra vez. Simplemente la aprobaron, el gobernador la observó y dijeron, bueno, como el gobernador se enojó, vamos a mandarla a la congeladora y ahí vemos para cuándo la podemos discutir o analizar de nuevo. El asunto de los presidentes de comunidad, de regresarle el voto, a mí me parece una barbaridad. No es que no esté en contra de que los presidentes de comunidad no tengan el voto, sino de que la convocatoria para la cual se convocó a elección de estas autoridades estaba muy establecido, o se conocía que no iban a tener voto. Entonces los diputados se les hace fácil y les devuelven el voto, más con un afán de cumplir una campaña que realmente ver por el bien de las comunidades. ¿Qué va a generar? Pues va a generar problemas, va a generar conflictos en los municipios. Además, fue una medida, yo diría, ilegal, porque es retroactiva. Pero en fin, están los juristas ahí. El caso ya llegó incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en unos momentos dados va a emitir un fallo al respecto, y simplemente yo no le veo cuál fue el cambio o el beneficio de haber llevado a diputados, en su caso de la mayoría de Morena, del PT y del PES, a controlar el Congreso cuando no vemos cambios. Y un asunto que también me parece relevante, Patricio, tiene que ver con el asunto del salario. Los diputados, en un afán, no sé si de ganar el voto popular, se lanzaron y se comprometieron a bajar sus ingresos. Hoy comprobamos que no fue así, que incluso aumentaron su ingreso, no sé si justificada o injustificadamente, porque no han dado la información a detalle. Así es. Pero lo que hemos visto hasta ahora son puros taches, Patricio. Así es, Martín. Mira, entro yo en materia. Primero, un asunto pareciera irrelevante, como es el hecho de que los anteriores diputados, como bien lo dijiste, invirtieron 25 millones de pesos en una obra que no se ve que se justifiquen esos 25 millones de pesos de la legislatura anterior. Dejaron por ahí unos muros que le llamaron los muros de la ignominia, porque en lugar de facilitar el acceso de la gente de los sectores de la población que se acercan a buscar una gestión, un apoyo y todo lo que significa, con los diputados, pomposamente hasta utilizaron la tribuna los diputados de ahora para decir que tomaban un acuerdo para derribar esos muros. ¿Sabes qué ha ocurrido? Nada. Esos muros siguen. ¿Y sabes todavía qué es más lamentable de esta legislatura con mayoría de Morena, que pensábamos que iban a ser diferentes a favor de la gente, a favor de los sectores menos favorecidos? Han interpuesto rejas metálicas que dificultan todavía más el acceso de la gente a los diputados. Sinvergüenzas, y estoy hablando de todos los que aprobaron esta decisión de ponerle rejas metálicas. Si no hicieron lo que se comprometieron mediante un punto de acuerdo para derribar esos muros que dejaron los anteriores, pues ahora le están poniendo más trabas con estas barras metálicas. Eso es total y absoluta incongruencia. Segundo, cuando vino el segundo mensaje de Marco Mena y entregó su informe un día antes, tengo entendido que el 3 de diciembre, a estos diputados, dijeron que ahora sí iban a hacer la revisión
de ese informe, de que iban a hacerlo profesionalmente, de que iban a citar a funcionarios donde hubiera dudas respecto al informe, de que ahora sí iban a ser diferentes y que iban a hacer ese trabajo de revisión del Ejecutivo de un año de gobierno, y no hicieron absolutamente nada. Se hicieron tontos y tontas porque no hay resultados de eso. Tercero, sí, analizaron y aprobaron un presupuesto diferente, pero no porque tengan grandes ideas o gran iniciativa. Esto fue impulsado por un agente externo al Congreso del Estado, haciéndoles ver que les convenía que una partida, en este caso de 400, 300 millones de pesos, en lugar de que los ejerciera el Ejecutivo, lo ejercieran los diputados en apoyo a los municipios. Es decir, tuvo que haber alguien de fuera que les dijera: miren, señores, pueden ser gobierno haciendo tal cosa. Esto hay que aplaudirlo. Yo diría que hay que elogiarlo, hay que decir lo que es bien, porque los diputados tienen esa facultad de modificar el presupuesto. Finalmente ahí le ponemos una palomita a esto. El asunto está de que no transparentan cómo van a hacer esas transferencias de recursos a municipios en programas de obras y servicios y algunas actividades del campo. Entonces, pero finalmente no soy Contreras, le ponemos una palomita a esa parte. Donde estoy brutalmente en desacuerdo con su actitud nefasta y omisa es en el asunto del acuerdo de austeridad, racionalidad y que se impulsó también para que este Congreso y el Ejecutivo y los municipios tuvieran una actuación diferente en materia de austeridad. Como no hubo observaciones del Ejecutivo, como también hubo por ahí algunos comentarios de presidentes municipales de que esto los limitaba, pues simple y sencillamente ya no hicieron caso de esta buena iniciativa que se tenía, que está funcionando en el gobierno federal, sobre todo en la parte del Ejecutivo, pero que aquí en Tlaxcala pues nomás no le entraron. Y sigamos viendo los excesos, sobre todo de un poder judicial que me dirán que es autónomo, pero tiene que entrarle también a un plan de austeridad. Más de 200,000 pesos del salario de un presidente que está incorporando gente del PRI a tareas del poder judicial que son nefastos, estas personas que acaba de incorporar. Un Congreso con mayoría de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza López Obrador con su proyecto de Cuarta Transformación, pues tendría que actuar en consecuencia, Martín. Tendrían que ser gobierno. Y salvo, yo diría 2 o 3 casos que hay que reconocer, y diría, y no porque ni la conozco, ni la he tratado, ni tengo ninguna amistad con ella, pero tengo que decirlo, salvo la presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, que da la cara y dice por qué está tomando decisiones, casi nadie lo hace, o lo hace sobre temas a veces no tan relevantes como puede ser la equidad de género y asuntos de este tipo. Salvo ella y 2 o 3 casos, yo diría, todos los demás son omisos, se hacen güeyes, les vale gorro, y si esa austeridad a la que tanto se aspiraba con ellos al llegar al Congreso creíamos que iba a ocurrir, nos equivocamos. Pero desde luego que tengan muy presente que su función es por 3 años y que vendrá una elección, y si no componen las cosas, si no actúan de otra manera, si no se asumen como gobierno y contrapeso de gobierno, donde, repito, hay corrupción abundante y no hacen nada. También por ahí llegó Mauricio Merino y su alianza, su agrupación política Nosotros, para decirles que cambiaran lo del sistema estatal anticorrupción, que así no servía para nada. ¿Sabes qué han hecho los diputados? Nada. ¿Sabes qué han hecho con los asuntos de juicio político que tanto hablaban de que iban a avanzar? Nada. ¿Sabes qué han hecho en el asunto de rendición de cuentas del Ejecutivo? Nada. ¿Sabes qué han hecho, Martín, en asuntos donde ellos tendrían que asumirse como gobierno, como un poder que es el legislativo, para hacer contrapeso y para hacer gobierno? Nada. Entonces, 6 meses de una legislatura que, salvo 1 o 2 chispazos, en todo lo demás a mí me parece de lo más mediocre y lamentable. Sí, y además coincido contigo que no solamente son omisos, sino son cómplices. Y vamos a especificar algunos asuntos que creo que son de relevancia. En septiembre del año pasado se conoció que el gobierno del estado cancelaba la licitación para adquirir 200 patrullas.
es para todos, es más que evidente que si algo adolece y nos está golpeando es la inseguridad. Así es. Pues llegaron los nuevos diputados, uno diría, bueno, al menos infórmenos, investiguen. No fijaron postura, se hicieron güeyes sobre el tema. Así es. Y se fue. Sobre los presuntos malos manejos que hicieron algunos alcaldes en funciones, hay que decirlo. También hubo omisión, hubo un silencio cómplice y vámonos. Si esta legislatura una característica tiene, es que están al servicio del gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez. O sea, de nada sirve que el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Víctor Manuel Valls, sea de Morena, cuando es un operador del priismo y del gobernador. Mira, Martín, lo estás diciendo y desde luego tendrás tus datos, información y argumentos para sostenerlo. Yo desde luego lo veo muy tibio, muy poco activo en su papel de presidente de la Junta de Coordinación, muy poco compromiso con Morena. Me comentan que él arguye que el respaldo que tiene del hijo de Andrés Manuel López Obrador para llegar a ese cargo, eso es lo que él defiende, que lo va a mantener en esta posición. Pues lamentable, porque en lugar de quedar bien con el presidente de la República y su proyecto, no estoy hablando de la persona, de su proyecto, y en este caso de quienes Andrés Manuel López Obrador se valió para que en los estados del país, entre ellos Tlaxcala, fueran competitivos y ganadores. Me estoy refiriendo a uno de sus hijos al que ni conozco ni he tratado, pero que finalmente impulsó al actual presidente de la Junta de Coordinación. Si todo esto ocurre y se confirma, pues pobre Tlaxcala con una legislatura, sí, y con un diputado de esa calaña. Es decir, se valen de las influencias, no del trabajo. Y concluyo mi comentario respetuoso para las diputadas locales, que son 15 y que son mayoría. No se nota el cambio aún con ellas. Hay que admirarlas por su tesón, por su trabajo, por la honestidad con la que en un altísimo porcentaje actúan, y yo diría, salvo excepciones, todas las mujeres suelen ser honestas en sus posiciones, pero en el caso de Tlaxcala no ha servido de gran cosa que llegaran a ser mayoría en nuestro Congreso local. Y no soy anti, que quede muy claro, no estoy en contra de eso, pero finalmente no se han visto resultados. No, y además, Patricio, yo abordaba el asunto de las patrullas, pero hay problemas en materia de salud, la falta de medicinas, la falta de vacunas, la falta de doctores, es la constante en Tlaxcala. ¿Y sabes qué? El Congreso nada dice, lo cual a mí me parece preocupante, porque tendría que pronunciarse sobre asuntos tan delicados. Patricio, el asunto del sistema estatal anticorrupción que ellos aprobaron, estoy hablando de los diputados, no estos, pero ellos tendrían que preocuparse porque fuera un sistema que funcionara, que estuviera realmente dando resultados. ¿Qué vemos, Patricio? Vemos un sistema estatal anticorrupción inoperante, que cobran algunos funcionarios sin trabajar. Me parece que eso es un insulto, Patricio. Martín, mira, tocas un punto que a mí me parece el más preocupante de una legislatura que tendría que ser gobierno en esta función de rendición de cuentas. Ya no hablemos de si hacen reformas importantes a nuestro marco legislativo estatal, ya no hablemos de esa reforma que hicieron para devolverle el voto a los presidentes de comunidad, que fue un reclamo sobre todo de los dos senadores de Morena, José Antonio Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera, y fue un ofrecimiento que hicieron en campaña, seguramente para tener respaldo y votos de las comunidades, que son más de 400 en Tlaxcala, y de los presidentes pues que quieren tener este voto en los cabildos. Hay que decirlo, fue un asunto político, y hay que reconocerlo también. Álvarez Lima, con los pros y contras que tiene una iniciativa que él impulsó cuando fue gobernador, la sigue impulsando todavía ahora. Tendrá sus motivos y razones. Yo considero que sí es necesario el voto de los presidentes de comunidad, pero no para favorecer sus intereses de grupo y familiares, que es en lo que ha caído el voto de los presidentes de comunidad en los cabildos. Ha sido distorsionado el sentido de apoyo a la comunidad, es de apoyo a su persona y a sus familias. Pero bueno, es otro tema que ya resolverá pronto la Corte, como lo dijiste con Tino anteriormente, Martín.
A mí me parece que finalmente no esperábamos las grandes reformas ni las grandes leyes de estos diputados, que hay que decirlo también con todas sus letras, en su mayoría son inexpertos, pero eso no los descalifica. A lo que sí yo quiero llegar es de que serían un contrapeso para que un gobierno priista, que ya vimos que no rindió cuentas bien en el 2017 del dinero público, a través de la Auditoría Superior de la Federación se está demostrando que siga habiendo mucha corrupción, pues al menos en esa parte fuera un contrapeso, pero nos damos cuenta que no, que de qué sirve que llegue Morena y su líder nacional que está combatiendo y enfrentando esta lacra social que es la corrupción, si aquí en Tlaxcala se hacen tontos y tontas para enfrentar este tema. Es decir, aquí hay que decirlo simple y llanamente, mientras Andrés Manuel López Obrador va por este camino, sí, los diputados van en sentido contrario, y además hay que decirlo, que me parece que muchos diputados que llegaron representaron una enorme decepción. Sí. Por ejemplo, el exdelegado de la Semarnat, Ramiro Vivanco, que ya había trabajado en el Congreso como secretario técnico, que había estado en el gobierno federal, que tenía cierta experiencia, se esperaba mucho más, y la verdad es que es un tipo gris y es un mediocre que uno lo ve y dice, híjolas, y tú decías que eras de los chingones de Morena, qué decepción, y así pudiéramos estar hablando, ¿no? Está un matador de toros, Rafael Ortega, que debería de haber seguido en sus negocios y en otras cosas, y resulta que él es el chinguetas del Congreso para palomear en qué se gasta y en qué no se gasta, ¿no? Autorizar una reja de 35,000 pesos para la oficina de Víctor Manuel Valls se me hace un insulto. Totalmente de acuerdo, Martín, y mira, una iniciativa que hay que reconocer que impulsarla, aprobarla y ponerla en vigor en Tlaxcala ayuda mucho, esta ley de movilidad y de transporte. En la primera presión que tuvieron de los concesionarios, de los líderes de transporte, se echaron para atrás y quizás hasta por eso colocaron esas rejas, por el temor que tienen. Mi pregunta es, señores de Morena, ¿qué no ven el ejemplo de un presidente que va y arriesga permanentemente su integridad personal a costa de enfrentar los problemas? Pues aquí a la primera presión ponen rejas y se aíslan de la población. Esa ley de movilidad, me queda muy claro una cosa: cuando el gobierno estatal se dio cuenta de que si le impulsaban ellos iban a tener presiones de los liderazgos de transportistas en Tlaxcala y de los concesionarios, pues mejor el paquete ahora se lo dejan a Morena, que es mayoría en el Congreso, y a la primera actuación que tienen, yo diría buena para echar a andar este tema y reformarlo en Tlaxcala, sucede que retroceden y tienen temor. Si el miedo es, llegaron con miedo y no van a tomar decisiones, pues mejor que se dediquen a otra cosa. No, y lo que resulta de veras, a mí me parece un insulto, es que la gente votó para mandar al carajo al PRI, un partido que lastimó a este país, a este estado, y resulta que con una sola diputada el PRI, que es Sonia Montiel, está gobernando esta legislatura, porque pareciera ser que todos están al servicio del gobernador. Bueno, increíble. Hay un enviado por ahí, un funcionario nombrado por Marco Mena en su momento, Arnulfo Arévalo, como enlace del Ejecutivo, pues a lo mejor él también se asume como un operador político brillante. Aquí el asunto, Martín, yo lo veo más bien por el lado de que en Tlaxcala ha habido temor de la legislatura, no ha habido liderazgo. Víctor Manuel Valls López resultó la gran decepción como diputado. Y también hay que decirlo, esta mujer Mastranzo, que en teoría la coordina, iba a ser, bueno, no sé si sea la coordinadora, porque unos dicen que sí, otros que no. La verdad es que no se le ve el liderazgo por ningún lado a Morena. A ninguno se le ve el liderazgo, y el que mencionabas hace unos momentos, Martín, que pensábamos que por su trayectoria, experiencia y algunos años trabajando en el Congreso como secretario técnico podía, hacer bien las cosas, pues resultó también que ese plan de austeridad y demás fue el primero que lo echó para atrás. Un asunto muy importante que en Tlaxcala le dieron no solamente manejo mediático, sino que me consta, querían darle
base jurídica y celeridad a los casos era la Comisión de Juicio Político del diputado Chema Méndez de Huamantla. Tan pronto como le sacaron sus trapitos al sol de irregularidades que él tenía en sus asuntos personales, familiares y de negocios, pareciera que pasó a segundo plano. Resulta que el personal todo, en su gran mayoría, tiene intereses con Mariano González Aguirre, anteriores diputado del PRI. Por eso te digo que no son ni contrapeso ni son gobierno, son simuladores de legisladores que están haciendo una chamba diferente, y salvo 3 o 4 excepciones que yo noto por los medios de comunicación, porque yo no los trato y es decir, no tengo ni trato ni amistad con ninguno de ellos. A lo que me refiero es de que los observo su trabajo para poder formarme una opinión y poder expresarla en un programa como este, en medios como eConsulta. Lo hago con un sentido de responsabilidad. Esta legislatura, en solo 6 meses, que es el tema de este programa, ha dejado mucho que desear, y salvo 2 o 3 chispazos por ahí de que, bueno, quieren hacer las cosas, todo lo demás es pura inacción, pura omisión, puros deseos de, eso sí, llevar a la bolsa los recursos que se puedan el erario que es público, y desde luego esta intentona de trasladar recursos a los municipios. Esto lo hacen más que nada con un sentido político para cuando vengan quizás nuevas elecciones, pero todo lo demás yo diría que es la peor legislatura que ha tenido Tlaxcala en los últimos años, esta de la que tanto nos hablaron que iba a ser del cambio y de la cuarta transformación. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues Patricio, fue un gusto compartir este análisis contigo. Damos las gracias a la Casona de Tlaxcala que nos permitió transmitir este programa de Divergencia. En los controles está Gabriel Reyes. Patricio, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, y desde luego estaré acompañándote cuantas veces me invites y con temas relevantes de Tlaxcala y de México. Muchas gracias. Muchas gracias.